Bienvenidos a este video. Soy la inmunidad innata y junto a unos integrantes del sistema inmune explicaremos los procesos más importantes sobre mí. Este es el equipo. Elementos constitutivos. La inmunidad innata es un conjunto de defensas que protegen contra patógenos desde el primer contacto, destruyéndolos o controlándolos. Si no se controla en el primer encuentro, surge la inmunidad adaptativa, que es selectiva y se activa más lentamente. La inmunidad innata es rápida y no selectiva, actuando contra varios patógenos. En vertebrados, la inmunidad adaptativa complementa a la innata, y la adaptativa es más lenta, pero guarda memoria del patógeno. Con la siguiente tabla haremos un resumen de las diferentes claves entre inmunidad innata y adaptativa. Elementos constitutivos. En cuanto a los tipos de inmunidad, tenemos inmunidad de especie, inmunidad racial, control genético de la respuesta inmune, inmunidad de edad, también involucran factores metabólicos y hormonales, y la temperatura. Barreras físicas como la piel y mucosas van a separar el exterior del interior del cuerpo. Viven unas 1000 especies de bacterias y hongos en gran cantidad. A continuación, los sensores de alarma y qué moléculas de patógenos detectan. Están los PRRS, que son las células inmunitarias que detectan PAMs, patrones moleculares asociados a patógenos. Estos PAMs son exclusivos de la membrana de microorganismos patógenos y no se hallan en células humanas, permitiendo que las células inmunitarias identifiquen lo extraño mediante PRR. Los TLR, receptores tipo TOL, están en células fagocíticas, presentadoras de antígeno, asesinas naturales, epitelio intestinal y células linfoides. A continuación, una imagen ilustrativa de los tipos de TOL. También se encuentran los receptores tipo NLR, Not Like Receptors, que detectan productos microbianos y moléculas de daño en el citoplasma celular. También tenemos las leptinas, que son proteínas con un segmento de colágeno que se unen a carbohidratos, distintas a glucoproteínas, que contienen cadenas de carbohidratos. A continuación, una imagen ilustrativa. También están las galactinas, los receptores RLR, Right Like Receptors, semaforinas, entre otros. Y por último tenemos las células con actividad bactericida. Los PMNS y los monocitos fagocitan y eliminan microorganismos. Células asesinas naturales, NKS, y linfocitos T, asesinos naturales, y NKT contribuyen en la destrucción de patógenos. ¿Por qué, a dónde y cómo circulan los linfocitos? El sistema inmunológico tiene un sistema eficiente de comunicación, el cual va a alertar a los leucocitos sobre la presencia de patógenos y los va a guiar hacia un lugar de la infección mediante un código de barras de moléculas. Resulta que en situaciones de reposo, las células como lo son los macrófagos, los mastocitos y células asesinas naturales, natural killers, recogen los tejidos para detectar los patógenos. Cuando encuentran a uno, lo van a destruir y a su vez liberan fragmentos inmunogénicos, así como quimioquinas que atraen los leucocitos. Además, van a producir citoquinas, las cuales van a activar a los mastocitos, desencadenando la liberación de histamina y la activación del sistema completo, lo que inicia una inflamación local y alerta al endotelio capilar. Tenemos al endotelio, el cual es una capa de células que va a recubrir el interior de los vasos sanguíneos y va a actuar como una barrera entre la circulación sanguínea y los tejidos. Este endotelio va a realizar múltiples funciones esenciales, como lo son actuar como barrera física, permiten el intercambio de sustancias, facilitan la migración de células inmunológicas, entre otras. Tenemos las quimioquinas, que son moléculas especializadas, las cuales atraen células del sistema inmunológico, regulando el movimiento y el tráfico de leucocitos, especialmente durante procesos inflamatorios. Paso de los leucocitos a los tejidos. Los leucocitos patrullan los tejidos en busca de patógenos, reclutando refuerzos en un proceso coordinado. Esto va a involucrar citoquinas, mediadores de inflamación, factores del sistema del complemento, quimioquinas y moléculas de adherencia. Tenemos la migración selectiva de los monocitos, el cual es un proceso hacia los tejidos. Este se produce por interacciones específicas entre moléculas y receptores en varias etapas. Esto va a incluir la atracción de monocitos por quimioquinas liberadas en el tejido inflamado y la expresión de la selectina P en el endotelio, que se une a ligandos a los monocitos, causando un rodamiento. Por último, tenemos la circulación de leucocitos en los tejidos, en los cuales los leucocitos se van a desplazar adhiriéndose a moléculas de la matriz extracelular. La IL-1 va a inducir la producción de metaloproteínas que descomponen las membranas basales y el tejido conectivo para facilitar el movimiento de los leucocitos. Fagocitosis. La fagocitosis es un proceso donde células especializadas buscan, identifican y engullen partículas extrañas para destruirlas y extraer inmunógenos. Este se realiza principalmente por los PMNS, por los MOS y por los DSS. También por células fijas en órganos como el hígado, el vaso, los ganglios linfáticos y la médula ósea. Los monocitos se originan en la médula ósea y al llegar a los tejidos se convierten en macrófagos o células déntricas. Los macrófagos son células más grandes con capacidad de fagocitosis y presentación de antígenos, desempeñando funciones inmunológicas cruciales. Moléculas y receptores como CCR2, CCR1, CCR5 y otros regulan la migración y ubicación de los monocitos en los tejidos. Esto permite a los monocitos transformarse a macrófagos una vez en los tejidos y realizar funciones inmunológicas. Los macrófagos detectan, fagocitan y destruyen microorganismos y presentan partículas antígenas a los linfocitos T, desencadenando una respuesta inmunitaria específica. Su funcionalidad varía según el entorno en el cual se encuentren.
Sistema retículo endotelial. Se forma a partir de las células MON1 que expresan el receptor CXCR1. Estas células fagocíticas se encuentran en varios órganos y realizan diversas funciones especializadas. Los neutrófilos tienen una carga electronegativa en su membrana que se puede superar con factores quimiotácticos para permitir su adhesión y desplazamiento hacia los tejidos inflamados. Los lípidos en la membrana de los neutrófilos son puente de mediadores inflamatorios. Estos lípidos contribuyen a la inflamación y a enfermedades autoinmunes. Los neutrófilos expresan varias moléculas en su membrana, facilitando su circulación por los tejidos y la interacción con otros componentes del sistema inmunológico. El citoesqueleto de los neutrófilos es esencial para la migración hacia los tejidos, el patrullaje, la fagocitosis y la degranulación. La generación de quimioquinas atrae a células del sistema inmunológico y aumenta la producción de PMNS en la médula ósea. Los PMNS tienen un papel fundamental en la fagocitosis y en la respuesta inmunológica, interactuando con otras células y participando en la presentación de antígenos. Los mecanismos bactericidas. Los PMNS tienen varios mecanismos para matar microorganismos, incluyendo la producción de radicales tóxicos y la degradación de aminoácidos bacterianos. La distribución de los PMNS se encuentra en la sangre periférica y en los tejidos, listos para movilizarse hacia sitios de inflamación o infección. Y la regulación va de varios factores que regulan la producción y la movilización de estos para mantener un equilibrio en el sistema inmunológico. La regulación de la fagocitosis se discute cómo la fagocitosis puede ser regulada por neutrófilos y macrófagos, a menudo requiriendo opsoquinas como inmunoglobinas o factores de complemento para facilitar la fagocitosis. Células linfoides de la inmunidad innata. Las células asesinas, natural killer, son vitales en la inmunidad innata. Atacan células invadidas por microorganismos, virus o con problemas celulares mediante acción citóxica o producción de citoquinas. Las células iNKT son una subpoblación de linfocitos que se en el timo y se encuentran en la sangre en pequeñas cantidades. Son abundantes en el omentum, tejido adiposo y hígado. Se activan con el IL-12 y IL-15. Se producen como citoquinas como IFN, TFN y varias ILS. Tienen efectos sobre el LSB1 y participan en defensa contra patógenos. Las células ayudadoras innatas se generan en la médula ósea y son activadas por varias citoquinas. Participan en la eliminación de los helmintos y en procesos inflamatorios alérgicos en los pulmones. No tienen marcadores específicos, pero pueden identificarse por moléculas en su membrana. Producen citoquinas tipo 2 y están involucrados en procesos inflamatorios agudos en el pulmón. Por otro lado, los linfocitos participan en la respuesta inmune innata contra microorganismos sin necesitar coestimulación ni tener memoria inmunológica. Ayudan en la defensa contra patógenos y regulan respuestas inmunes adquiridas e innatas. Las células inductoras de tejidos linfoides interactúan con células mesenquimales para generar ganglios linfáticos y tejidos linfoides durante la embriogénesis. También reclutan linfocitos y estimulan la producción de IgA. Producen IL-17A e IL-1722, contribuyendo al desarrollo de la memoria inmunológica. Están involucrados en la formación de órganos linfoides y procesos inflamatorios. Los linfocitos B1 activan de inmediato ante patógenos y producen anticuerpos de baja afinidad sin necesidad de aprendizaje previo. Se originan en el hígado embrionario y se encuentran en diversos tejidos. Producen principalmente anticuerpos IgA y responden rápidamente a inmunógenos, incluidos autoantígenos, previniendo reacciones autoinmunes. Los linfocitos B de la zona marginal del vaso tienen capacidad de autorreproducirse en el vaso durante la vida adulta. Responden a inmunógenos tipo timo independiente y producen anticuerpos de clase IgM, IgA e IgG. En conjunto, los linfocitos B1 y LSBZM forman un sistema de respuesta innata inmediata y específica no adquirida, ubicados estratégicamente para detectar inmunógenos en la vida extrauterina. Sistema del complemento. El sistema del complemento es una parte fundamental de la primera línea de defensa contra las infecciones. Actúa reconociendo microorganismos y células extrañas, fortalece la fagocitosis, promueve la inflamación, conecta la inmunidad innata con la adquirida, estimula la producción de anticuerpos por parte de los linfocitos B y contribuye a la eliminación de complejos inmunes y células apoptóticas. Está compuesto por proteínas solubles, receptoras de membrana y moléculas reguladoras. El sistema puede activarse a través de 3 vías diferentes: clásica, alterna o de las leptinas. A pesar de su importancia, la activación excesiva o inoportuna del complemento puede ser perjudicial, como en las enfermedades autoinmunes. La cascada de activación del complemento se divide en 3 fases: reconocimiento, activación y ataque a la membrana. Cada vía de activación utiliza factores específicos en la fase inicial, luego convergen en la fase de ataque a la membrana, donde participan factores como C5, C6, C7, C8 y C9. La mayoría de las proteínas se producen en el hígado de manera constitutiva,
pero durante infecciones, la IL-6 induce una sobreproducción de proteínas de fase aguda, incluyendo algunas del sistema del complemento. Además, diferentes tipos de células como macrófagos, células epiteliales y otros también contribuyen a la síntesis de estos factores en diversas partes del cuerpo, como el vaso, el riñón y otros tejidos. A continuación, una tabla que nos va a mostrar los factores del complemento y su concentración sérica. En cuanto a las funciones, el sistema del complemento actúa en tres aspectos biológicos importantes. En primer lugar, participa en la defensa del hospedero contra microorganismos patógenos, función que se ejerce por los siguientes mecanismos: opsonización, liberación de péptidos quimiotácticos que atraen PMNS, activación de la fagocitosis, ampliación de la inflamación, lisis de células o bacterias por daño a la membrana, y una segunda función es la de servir de puente entre la inmunidad innata y la adquirida, aumentando la activación de los LSB para que produzcan más anticuerpos y promoviendo la diferenciación de los linfocitos T reguladores o LST. La tercera función consiste en favorecer el transporte e inactivación de complejos inmunes y la eliminación de los cuerpos apoptóticos. Los factores que participan en estas funciones se exponen en la siguiente tabla. El sistema del complemento se activa secuencialmente en una cascada. Comienza con la identificación de señales de peligro, ya sean exógenas o endógenas, por receptores de reconocimiento de patrones moleculares PRRS. Esta etapa de reconocimiento conduce a la formación de las convertasas C3 y C5, la liberación de anafilotoxinas y la creación de un complejo molecular de ataque a la membrana, MAC. En la vía clásica, el reconocimiento se inicia cuando una molécula de inmunoglobulina G se une a un antígeno en la superficie de un microorganismo o célula objetivo. Y el IgG tiene diferentes subclases con distinta capacidad de activación. Cuando un anticuerpo se une a un antígeno, se produce una modificación en la estructura de los carbohidratos en las cadenas constantes del anticuerpo, facilitando la unión de la molécula C1Q del complemento. Esto desencadena la activación del factor C1, que implica la unión de C1S y C1R a C1Q. Esta interacción marca el inicio de la activación del complemento de la vía clásica. A continuación, una imagen ilustrativa. Fase de activación. Después del reconocimiento, la fase crucial es la activación de C3. El complejo C1 divide C4 en C4b y C4a, donde C4b se une a la célula objetivo. Luego C4b actúa sobre C2, dividiéndolo en C2a y C2b. Esto forma la convertasa de C3. C3a amplifica la respuesta inflamatoria, mientras que C3b se une al complejo C4b C2a, creando la convertasa de C5 para activar el siguiente factor, C5. C3b también mejora la fagocitosis y estimula la producción de anticuerpos al unirse a receptores en células del sistema inmunitario. A continuación, una imagen ilustrativa de la fase de activación del C3. La fase de ataque a la membrana, MAC, consolidación de esta lesión se logra con la activación de C9, formando una estructura tubular que causa daño permanente en la membrana conocida como el complejo de ataque a la membrana, MAC. Y una imagen ilustrativa de este proceso. La activación del sistema del complemento tiene múltiples consecuencias y produce varias moléculas con funciones específicas. Estas moléculas desempeñan roles clave en la respuesta inmunológica y en la regulación de inflamación. A continuación, receptores para las moléculas que resultan de la activación del sistema de complemento. Inflamación. La inflamación va a ser la respuesta del sistema inmune en los tejidos ante una agresión, ya sea física, infecciosa, química o autoinmune. Esta va a tener el objetivo de localizar y destruir el agente agresor. Este proceso va a involucrar células, citoquinas, receptores y componentes de la matriz extracelular y sistemas como el complemento y las quininas. Las células que participan en el proceso inflamatorio van a incluir células fijas de piel y mucosas que inician la respuesta y las células móviles como lo son los basófilos, los mastocitos y los eosinófilos. Después de la llegada de los PMNS al sitio de inflamación, los monocitos se unen y se transforman en macrófagos, que amplían la fagocitosis y liberan citoquinas. En resumen, los mastocitos son células clave en la respuesta inflamatoria, ubicadas estratégicamente en tejidos expuestos al medio ambiente y van a desempeñar un papel importante en la liberación de mediadores inflamatorios. Los basófilos se van a encontrar principalmente en la sangre, pero también pueden migrar a órganos linfoides y la piel en ciertas condiciones. También tenemos los eosinófilos, rápidamente colonizan mucosas y van a actuar como intermediarios entre la inmunidad innata y la adquirida. Tenemos las plaquetas, la detección del daño en el endotelio vascular, participan en varios mecanismos de respuesta inmune, contienen gránulos citoplasmáticos, también van a almacenar diversas moléculas y por último mediadores de la inflamación que se van a dividir en primarios, preexistentes y rápidamente secretados y secundarios requieren transcripción y transducción, producidos por diversas células del sistema inmunológico y sistema enzimático y cumplen múltiples funciones en la regulación de la inflamación. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos la próxima.